Bueno, vamos a continuar con el ciclo de seminarios del año 2022 del CIOC. Hoy tenemos el agrado de escuchar la charla de la doctora María Luz Martínez Ricci. Ella es licenciada en Ciencias Físicas por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Es doctora en Ciencias Físicas por la misma facultad. Presentó su tesis doctoral con el título Respuesta electromagnética de cristales fotónicos 1D con metamateriales, bajo la dirección del doctor Ricardo de Pine. Posteriormente se desempeñó como investigadora postdoctoral en el grupo de química de nanomateriales de la Comisión Nacional de Energía Atómica, y actualmente es investigadora adjunta del CONICET en el Laboratorio de Superficies y Materiales Funcionales del Instituto de Química Física de los Materiales, Medio Ambiente y Energía, más conocido como INQUIMAE. El INQUIMAE es un instituto de doble dependencia de la UBA y el CONICET. Fue creado en el año 1999 y funciona en el ámbito del Departamento de Química Inorgánica, Analítica y Química Física de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. El INQUIMAE está centrado en la investigación fundamental en química y sus interfaces con física y biología en la escala nano, meso y macroscópica. La doctora Martínez Ricci es jefa de trabajos prácticos actualmente en el Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Es coautora de 20 publicaciones en revistas de referato internacional y 6 en elaboración. Es coautora de un capítulo de libro en el Handbook of Soil Health, Science and Technology, y es coautora de una patente nacional e internacional. Tiene numerosas presentaciones en congresos nacionales e internacionales. En cuanto a formación de recursos humanos, en la actualidad tiene la dirección conjunta de una tesis de licenciatura en física, una tesis doctoral, así como la codirección de una beca SIN. Ha codirigido una tesis doctoral en química, dirigido una tesis de licenciatura en física y codirigido una tesis postdoctoral. Ha sido conferencista invitada en congresos nacionales e internacionales. Es y ha sido investigadora responsable en numerosos proyectos de investigación. Y es y ha sido profesora invitada en numerosos workshops, escuelas y cursos de posgrado. Entonces, bueno, te damos la bienvenida a Luz, y el título de hoy, del trabajo que nos va a presentar, es Respuesta intensificada de campos electromagnéticos orientados al sensado óptico, conjugando modelado numérico con experimentos a medida. Bueno, adelante, Luz. Bueno, gracias Gustavo por semejante introducción. Gracias a todos por la invitación, la verdad que para mí es un placer estar acá en el CIOP, quienes conozco, personas que conozco hace mucho tiempo, gracias Gustavo en particular por la invitación. Bueno, como les contaba Gustavo, mi origen es de ciencias físicas y en algún momento de mi vida empecé a intercalar con la química, así que vivo en ese mundo interdisciplinario que me divierte mucho, y en ese contexto es que va a estar involucrada esta charla, en donde va a haber bastante de óptica claramente, y también un poco de química. Bueno, entonces, ahí está. Les cuento un poquito del Laboratorio de Superficies y Materiales Funcionales, del que formo parte. Es un laboratorio en que nos dedicamos a estudiar y desarrollar diferentes tipos de nanocompuestos, desde sistemas con películas delgadas, nanopartículas, MOS, y lo orientamos desde diferentes perspectivas, ¿no? Somos un grupo interdisciplinario, como contaba Gustavo, en particular hay investigadores que son químicos, estoy yo que soy física, y hay también biólogos, y en ese sentido los sistemas sobre los que investigamos son bastante diversos y pueden estar orientados a biocompuestos, a sensores, a fotocatálisis, e incluso ahora el investigador que ha entrado en este último llamado hace un approach desde el lado de Machine Learning para el desarrollo de materiales, ¿sí? Pero hay algo que reúne muchos de estos sistemas, que es la respuesta óptica. Nosotros focalizamos mucho de lo que hacemos en estudiar la respuesta óptica de estos sistemas, porque como todos los que estamos acá sabemos, la respuesta óptica nos permite saber información
de la nanoestructura a partir de un método no destructivo. Disculpen, pero parte de las filminas probablemente estén en inglés y algunas otras estén en castellano. Entonces, como les decía, esa respuesta óptica de la cual podemos sacar provecho en formación de la estructura, o incluso aplicando métodos inversos, ¿sí?, nos permite hacer un desarrollo en donde, si mezclamos justamente el modelado con la caracterización estructural y la posibilidad de desarrollar estos sistemas desde el punto de vista experimental, conseguimos estrategias de síntesis para obtener los sistemas que queremos. ¿Cuáles son los pilares sobre los que basamos nuestra investigación? Son las películas delgadas mesoporosas y nanopartículas, ¿sí? Entre otros sistemas son los pilares sobre los que trabajamos. Nanopartículas que pueden ser metálicas, semiconductoras o dieléctricas, en sus diferentes aspectos según la aplicación que estemos buscando. En esta charla en particular me quiero concentrar en un tema que me interesa bastante, que es la localización, aprovechar la intensificación del campo electromagnético local. ¿Por qué me va a interesar esto? Porque me permite aprovechar la señal electromagnética en su máxima expresión para el desarrollo de sensores, para poder aprovechar señales de fotoluminiscencia, para poder aprovechar señales de catálisis, con la idea de generar diferentes dispositivos con diferentes aplicaciones. En particular, me voy a concentrar en dos trabajos que estuvimos desarrollando en estos años, que son la intensificación de campo electromagnético por cristales fotónicos en combinación con nanopartículas metálicas, en particular de plata, orientado hacia el sensado molecular, y la recuperación de basura electrónica, si quieren, que está basado en recuperar contaminantes en sólidos mesoporosos, ¿sí? En ambas estrategias nosotros usamos un soporte que se van a hacer las películas delgadas, estas películas delgadas mesoporosas. En el laboratorio desarrollamos películas delgadas mesoporosas por dos vías de síntesis principales, que es la vía de síntesis Sol-Gel y la vía de síntesis electroquímica. En esta charla en particular, los dos experimentos que les voy a contar son realizados en un soporte realizado por Sol-Gel. En caso que llegue al final de la charla con algo de tiempo, les cuento algunas de las cosas que hacemos de películas delgadas por electroquímica. La síntesis Sol-Gel muy rápidamente se basa en utilizar un agente moldeante, típicamente conocido como surfactante, que se mezcla en forma estratégica con un precursor inorgánico de la matriz que yo quiero realizar, puede ser titanio, silicio, zirconia, ¿sí? Y generar un sol estable, ¿sí?, que es depositado sobre un sustrato adecuado, puede ser vidrio, silicio, cuarzo, a través de técnicas como puede ser deep coating o spin coating. En el caso particular de estas muestras van a estar realizadas por deep coating. Uno lo que hace es poner el sustrato dentro del sol que generó, extrae a velocidad controlada. La extracción a velocidad controlada me permite controlar el espesor de la película delgada que estoy generando. Queda depositado sobre el sustrato una película fresca que es expuesta a un proceso de consolidación. En este proceso de consolidación lo que pasa es que este surfactante se acomoda en forma de micelas, ¿sí?, y luego estas micelas, una vez que ya está en equilibrio el sistema, la película delgada es expuesta a un tratamiento térmico suave, ¿sí?, no supera los 350 grados, en la cual las micelas son removidas, y al remover estas micelas lo que uno genera es una porosidad controlada y accesible, ¿sí? Aquí les muestro diferentes microscopías de películas delgadas realizadas por esta técnica. Este caso particular es una titania, ¿sí?, óxido de titanio, que está moldeado. El agente surfactante es un agente surfactante llamado F127, y fíjense que en todos los casos va cambiando o el precursor, sílica, o el surfactante. Acá estamos utilizando Brig, acá nuevamente F127, y acá otro que se llama CETAB. Y en todos los casos no solo genera una película delgada porosa y accesible, sino que además es sumamente ordenada. Este orden se visualiza a través de estos experimentos que hemos realizado en el sincrotrón, en donde podemos ver la difracción por Sachs,
y se ven los picos de difracción correspondientes a la estructura de poros que tiene esta muestra. En este caso, por ejemplo, tenemos una muestra no tan ordenada, pero presenta lo que se llama un orden local, ¿sí? De esta manera nosotros podemos de alguna manera controlar el índice de refracción de estas películas, porque al estar lleno de aire lo que conseguimos es un índice de refracción efectivo para la película. Pero además, la porosidad que genera es una porosidad accesible, como les contaba antes. Entonces, la idea de la porosidad accesible nos permite una estrategia que es utilizar estos poros como nanoreactores. Uno puede, como les voy a mostrar más adelante, infiltrar con diferentes soluciones, o puede funcionalizar las paredes de estos poros con diferentes polímeros, por ejemplo, y generar diferentes tipos de reactividad adentro de los poros. Y generar, por ejemplo, nanopartículas metálicas, semiconductoras, adentro de los poros, e incluso puede hacer sistemas jerárquicos con esto, como es un cristal fotónico, que a su vez tiene la porosidad y que a su vez puede albergar nanopartículas en su interior. Entonces hacia allá vamos. En este caso lo que vamos a hacer es combinar un cristal fotónico con nanopartículas metálicas. Entonces, ¿cómo? Bueno, les recuerdo, un cristal fotónico es una estructura periódica en sus índices, tanto en la geometría como en el índice de refracción. Esta geometría periódica y índice de refracción periódico de la estructura permite tener un rango de longitudes de onda en el cual la iluminación genera una alta reflectancia en un rango de longitudes de onda controlado, y que además, si tengo las herramientas de síntesis adecuado, puedo decidir. Entonces, por ejemplo, el cristal fotónico más simple que tenemos es un cristal fotónico unidimensional, que es este apilamiento de diferentes materiales en donde existe algo llamado celda unidad, en este caso marcado con la película naranja y la película celeste, que se repite en forma periódica, ¿sí? Nosotros vamos a combinar una capa de titania F127 y una capa de sílica CETAP como celda unidad. Acá se ve, bueno, por deep coating hacemos esto. Esto se realiza, yo realizo una capa, le genero un tratamiento de estabilización y hago la otra capa. Ese tratamiento de estabilización es estratégico para que no haya infiltraciones de una capa con la otra, porque si no, no voy a tener la periodicidad que estoy buscando. Cuando hacemos eso y miramos por microscopía, logramos observar que hay un cristal fotónico muy bello, donde las capas no hay interpenetración entre las capas, hay realmente una excelente interfaz entre una capa y la otra. Debido a que es una microscopía de barrido electrónico, podemos observar la capa de titania como la capa más blanquecina, y la capa de sílica es aquella que se ve más oscura. Y si uno le pone incluso un poco de énfasis, puede observar la porosidad de la titania. Sílica ya es más difícil porque es un poro muy chico. La titania tiene, como les contaba, un poro aproximadamente de, la titania F127, de 8 nanómetros, mientras que la sílica es de 3, ¿sí? Promedio. Y entonces cuando uno va cambiando, manteniendo los materiales fijos y va cambiando los espesores, lo que puede hacer es sintonizar diferentes colores, ¿sí? Diferentes posiciones del bandgap, ¿sí? De manera tal que a espesores más pequeños uno puede conseguir la interferencia adecuada para tener una alta reflectancia o baja transmitancia para longitudes de onda cercanas al azul, en el amarillo o en el rojo, con los característicos colores iridiscentes, color estructural correspondiente a los cristales fotónicos. Bien, entonces, un aspecto menos investigado, menos aprovechado en bibliografía que el color estructural característico de los cristales fotónicos es el hecho de que los bordes de banda de los cristales fotónicos son particulares, en el sentido que uno observa que si estudia cómo se distribuye el campo electromagnético a lo largo del cristal, ¿sí? En la posición Z del cristal, lo que observa es que para los bordes de banda hay una concentración de campo electromagnético en capas. Entonces, por ejemplo, si uno se para en el borde de banda que vamos a llamar inferior, el bottom, por eso la B larga, ve que el campo está concentrado en las capas de sílica. Mientras que si se va al otro borde de banda, lo que observa es que
está concentrado en las capas de titanio. Y obviamente en el centro no hay campo, porque justamente es donde el cristal genera el rechazo y hay baja transmitancia, por lo tanto casi no hay campo, ¿sí? Entonces la pregunta que nos hicimos es decir, bueno, nosotros podemos aprovechar esta localización espacial y en frecuencia, ¿no?, en longitud de onda del campo para aprovechar el sensado, y más aún, podemos combinarlo con otro tipo de localización espacial del campo, por ejemplo, el que surge a través de la plasmónica, ¿sí? Como estoy segura que todos conocen, si uno tiene una partícula metálica, los electrones que se encuentran alrededor de la partícula metálica entran en oscilación al ser iluminada la partícula, presentando una resonancia plasmónica, específicamente según la forma, el entorno y el material de la nanopartícula, en algún conjunto de longitudes de ondas particulares. Entonces, por ejemplo, en esta curva, que estamos observando la observancia, lo que vemos son nanopartículas metálicas de plata que ya están realizadas dentro de estos mesoporosos, ¿sí? Y se observa perfectamente su absorción plasmónica. Esta absorción plasmónica lo que trae en correlato es un importante aumento del campo electromagnético local en el dieléctrico que circunda el metal, ¿sí? Entonces, un poco la idea es decir, si yo puedo albergar nanopartículas dentro de los poros y además tener esta conjunción de los dos campos electromagnéticos intensificados, en principio yo debería poder tener una señal optimizada. Entonces, eso fue lo que hicimos la infiltración de las nanopartículas, bueno, esta es la parte de simulación, pero bueno, hicimos en forma simulada la infiltración de las nanopartículas dentro del cristal fotónico, y claro, para combinar estas dos cosas lo que necesitábamos era que el borde de banda del cristal fotónico coincida con la absorción plasmónica, ya sea el borde inferior o el borde superior, ¿sí? Entonces teníamos dos dispositivos, un cristal fotónico que coincidía con el borde superior y otro con el borde inferior, ambos en coincidencia con la absorción plasmónica. Para eso, bueno, hicimos todo un ida y vuelta de modelado, síntesis, medidas por ipsometría, hicimos todo un back and forth para lograr este objetivo, digamos. Lo que no les conté por ahora es cómo hacer la infiltración. La infiltración es un proceso a 2 pasos, donde básicamente uno sumerge la película porosa en el precursor de plata, en este caso nitrato de plata, realiza un enjuague, y luego hace la reducción con formaldehído. Hay montones de maneras de reducción, esta es la reducción química que elegimos en esta situación, y esto se puede repetir tantas veces como sea necesario hasta tener la absorción plasmónica que uno busca. Hicimos una caracterización muy bonita en el INTI con Gustavo Jiménez, en donde usamos un Focus Ion Beam para poder observar estos cristales. ¿Sí? Gustavo hizo este cuenco, digamos, mediante los iones de galio, y lo que hizo fue retirar este pedacito de muestra con esta pinza, todo a través del microscopio. Tenía un joystick tipo PlayStation, era muy divertido, y logra retirar este pedacito de muestra y pegarlo en una grilla TEM, para poder observarlo por STEM, y ahí ya se ve, y ahí tenemos un zoom de lo que es el cristal fotónico que se empieza a observar. La idea es ahora justamente afinar esta muestra hasta conseguir un espesor de 50 nanómetros para que los electrones puedan atravesar la muestra y así observar el cristal. Aquí lo estamos observando por STEM, se ve perfectamente nuevamente las interfaces, se ve la porosidad. Esta muestra no tiene nanopartículas, tiene el ordenamiento característico de la sílica, en esto donde están las flechitas, el ordenamiento característico del F127, y luego hicimos el mismo estudio con la muestra que sí tiene nanopartículas, y entonces observamos que las nanopartículas metálicas están en la muestra, pero están alojadas únicamente sobre la titania, ¿sí? No hay nanopartículas, que son estos puntitos negros, no hay nanopartículas
alojadas dentro de la sílica CETAB. Este es un resultado que Cecilia Fuertes ya había observado durante su tesis doctoral, pero lo había observado a través en forma indirecta a través de SACS, perdón, y no habíamos podido realizar la observación, digamos, del sistema, y este fue el método que pudimos elegir para observarlo. Y lo que es interesante entonces es racionalizar que si uno tiene las nanopartículas únicamente en la capa de titania, entonces, pensando nuevamente en esto de los bordes de banda y demás, uno esperaría que si es tener campo intensificado, lo voy a tener especialmente en la zona donde están las partículas y no donde no están. O sea, cuando esté el campo concentrado por cristal fotónico en la capa de titania, debería haber el campo intensificado, y cuando esté en la capa de sílica mirando el borde correspondiente a la capa de sílica, no debería haber. Entonces, bueno, eso es lo que está aquí. Entonces, la pregunta siguiente fue, ¿y ahora cómo medimos el engagement? La intensificación. Bueno, la intensificación elegimos medirla a través de moléculas Raman activas, como sondas espectroscópicas, digamos. En particular usamos tiopiridina, porque se pega, se absorbe muy bien a la plata, las nanopartículas de plata, y usamos el cristal fotónico que queríamos estudiar, y usamos una muestra no periódica, porque si no, no teníamos contra qué comparar. Esta muestra no periódica, que llamamos STAC, es una muestra que fue diseñada con determinados cuidados. Los cuidados es que tenga el mismo espesor, digamos, el mismo espesor total que la muestra esta, la misma razón, digamos, el mismo cociente entre titania y sílica en total, y la misma cantidad de nanopartículas de plata por unidad de volumen, por lo tanto la misma cantidad de tiopiridina en promedio. Con estos cuidados hicimos el censado, nos paramos primero en la muestra que esperábamos ver señal, que esperábamos ver aumento. Entonces teníamos el borde de banda superior, en donde el campo se concentra en la capa de titanio, o sea que estamos esperando activar las nanopartículas metálicas y por lo tanto la tiopiridina. Y efectivamente vimos un aumento en donde estábamos midiendo el pico Raman de 1100, de 2 veces, ¿sí? Hicimos nuestra comprobación respecto de la simulación, pudimos ver que la excitación, a la longitud de onda de la excitación Raman, estábamos parados bastante bien en lo que es el borde de banda superior, y que efectivamente teníamos el campo concentrado en la capa de titanio. Hasta acá todo bien. Fuimos a ver la otra muestra, en donde no esperábamos tener un aumento, y oh sorpresa, nos encontrábamos que tuvimos 5 veces el aumento de la señal a la altura del 1100. En ese momento no entendíamos nada, y recurrimos nuevamente a nuestro sistema de modelado, y pudimos ver este pequeño detalle, en donde notamos la importancia de poder tener esta simulación andando. Estos son los campos, y entonces la longitud de onda Raman, que estábamos usando, el Raman que teníamos, es un poquito inferior a la longitud de onda de nuestro bottom edge, ¿sí? Entonces, si nosotros estudiamos cómo es la distribución de campo, ¿sí?, de un cristal de 8 capas, ¿sí?, que es bastante finito, relativamente poco, está perfectamente ubicada el máximo en la sílica, pero cuando nos corremos a esa longitud de onda Raman, ya no sucede esta concentración en sílica, sino que tengo campo concentrado en la titania, activando las nanopartículas metálicas que estábamos suponiendo que no se iban a activar, y por lo tanto viendo esta señal que efectivamente, si comparamos con la simulación, es de 5 veces más. Conclusión, bueno, volveremos a las conclusiones después, pero pudimos obtener un dispositivo que aumentaba nuestra resolución respecto de un sistema no periódico, y además esta simulación nos permitió poder entender por qué estábamos obteniendo los resultados que obteníamos, que si no, la verdad creo que no hubiésemos entendido por qué. El segundo sistema que les quería contar también tiene que ver con la intensificación de campo, pero en un sistema completamente diferente. Es una muestra de sílica, una sola, ya no hay cristal fotónico acá,
de sílica F127, son poros de aproximadamente 8 nanómetros, en donde la idea es poder inmovilizar cationes peligrosos que vienen de basura electrónica dentro de los poros de la muestra. ¿Sí? Ese es el objetivo a largo plazo, digamos. ¿Cómo realizamos esa inmovilización? Bueno, tenemos una muestra vacía a la cual sumergimos en una muestra de los cationes. Esto sería el equivalente a sumergir la muestra dentro del agua contaminada, digamos. Luego se hace la nanopartícula, el QDOT, en una solución de sulfuros, y este proceso podría repetirse tantas veces como sea necesario para tener una buena impregnación, una buena inmovilización de las nanopartículas en la película. Aquí se ve claramente que están las nanopartículas dentro de la película de sílica. Esto es una microscopía de alta resolución de transmisión, ¿sí? Hicimos un montón de estudios en esta situación, en donde probamos cuáles eran los pHs adecuados, si la sílica era la matriz adecuada, si el tamaño de poros, si había que funcionalizar para tener mayor retención. Hicimos un estudio bastante metódico sobre esto, en la tesis de Diego Ona, bueno, hasta llegar a este resultado que observamos. Un impedimento que tuvimos a lo largo, que es como paralelo, ¿no?, a lo que veníamos estudiando, que tuvimos cuando estábamos en este proceso, es decir, nosotros necesitamos, ¿qué es lo que buscamos? Porque por ahí me falta contarles eso. Buscamos tener una retención de las nanopartículas de estos cationes, pero queríamos distinguirlos a través de la luminiscencia característica que tienen, ¿sí? Entonces, de alguna manera, la luminiscencia iba a ser nuestro sensor, y eso depende también del tamaño de la partícula. Entonces, caracterizar el tamaño de la partícula para nosotros era importante. Como estamos en partículas muy pequeñas, realmente era muy complejo para nosotros poder hacer un estudio a través de microscopía del tamaño de estas partículas. De hecho, en algún momento, para poder realizarlo, bueno, la directora Sara terminó viajando a Zaragoza, hizo las HRTM en Zaragoza, o sea, fue todo una empresa poder realizar esto, y no es un estudio sistemático de decir, bueno, mido y me voy a mi casa y tengo el tamaño de partícula. Entonces nos empezamos a preguntar cómo conseguir esto de forma más cómoda, digamos, rápida y económica. Entonces, nosotros teníamos los UV visibles, como verán, los UV visibles parecen no decir nada, pero sabemos que adentro de estos UV visibles hay información sobre lo que pasa dentro de la película, ¿sí? Sobre qué es lo que hay adentro de la película. Esto es diferentes UV visibles para diferentes ciclos, diferentes números de ciclos. Yo voy cargando y vuelvo a cargar y vuelvo a cargar, la señal sube. Entonces, de alguna manera está registrando que hay más nanopartículas. Entonces, podemos aprovechar esta señal. Entonces, la idea que surgió fue decir, bueno, hagamos un proceso como de deconvolución, donde tenemos una base de datos de soluciones de nanopartículas de sulfuro de cadmio, que son monodispersas, porque claramente lo que surge adentro de esta película delgada no es monodisperso, ¿sí? Entonces uno acá en esta señal tiene todo mezclado, es una especie de sopa, por decirlo de una manera, pero yo podría hacer soluciones monodispersas de los diferentes tamaños que podría albergar mi sistema, y entonces generar una deconvolución de la señal, y en función de los pesos que tenga esa deconvolución, poder conseguir la distribución de partículas. Como sí teníamos los HRTM, para este sistema en particular, pudimos poner a prueba el sistema, la metodología, y pudimos comprobar que la distribución de tamaños estaba muy bien. Pudimos sacar un valor medio, una desviación estándar de estos histogramas realizados comparando los DDD, digamos, este método lo llamamos DDD, porque es Diameter Distribution by Deconvolution, y comparado con los HRTM, y podemos ver que la respuesta es muy buena, y además nos animamos un poco más, y lo que obtuvimos, dijimos, bueno, tomemos data de bibliografía, y pongamos a prueba el sistema. Y entonces agarramos diferentes tipos de semiconductores, por ejemplo selenuro de cadmio, diferentes sistemas en solución, adentro de células. Por ejemplo es, creo que es selenuro de cadmio adentro de células, y realmente la respuesta del sistema estuvo muy bien. Incluso generamos una aplicación web
que está citada en el trabajo, que se puede utilizar. Se carga la base de datos, se carga el visible y te saca cuál es la distribución de tamaños. Bien, entonces volviendo al punto de la intensificación, porque me fui por las ramas y perdí la intensificación, esto tiene una señal de luminiscencia. Entonces las muestras efectivamente tienen una señal de luminiscencia que es proveniente de estados de defecto. Uno ilumina a 380 nanómetros la muestra y obtiene una señal a 550. Pero no todas las muestras tienen la misma luminiscencia, la misma buena luminiscencia, por ejemplo, que esta curva azul. Entonces queremos un poco decir, bueno, si la señal es baja, ¿podemos aumentarla para saber si hicimos retención o no hicimos retención? ¿Podemos generar una especie de amplificador óptico para esto? Nuevamente recurrimos a nuestras nanopartículas metálicas, caballito de batalla, que ya hablamos de su intensificación, y nos preguntamos si podíamos ponerlas cerca de nuestras partículas de sulfuro de cadmio para obtener una mayor luminiscencia. Esto está basado en una teoría que ya es conocida sobre la cercanía del aprovechamiento del campo electromagnético local por un dipolo, en este caso nuestro dipolo será nuestra partícula de sulfuro de cadmio, y que podemos ver que hay diferentes distancias a la cual efectivamente uno espera una intensificación, a una distancia óptima por supuesto, para diferentes parámetros. Esto depende de la eficiencia cuántica de la partícula, depende del tamaño, de la eficiencia cuántica del semiconductor, del tamaño de la partícula metálica, ¿sí? Depende de varios factores. Por ejemplo, si uno tiene partículas metálicas de diferentes tamaños, cerca de este dipolo, lo que observa es que, claro, para partículas pequeñas, la distancia es menor que para partículas grandes, y además el enhancement aumenta para partículas más grandes. Entonces, ¿cómo llevar a cabo esto? Bueno, básicamente lo importante en este sistema es hacer coincidir la longitud de onda de absorción, ¿sí? Nuevamente necesitamos hacer esta estrategia de hacer coincidir, la longitud de onda de absorción del plasmón con la longitud de onda de absorción de la nanopartícula del Q-dot, ¿sí? O sea, esto absorbe, genera un campo electromagnético local que es aprovechado a la longitud de onda de absorción, en este caso 380 nanómetros, para poder emitir más. Esa es de alguna manera el negocio. Entonces para eso diseñamos 3 dispositivos. Esto es secuencial en función de los resultados que íbamos obteniendo, no es que los diseñamos de cero así. Vamos a empezar por el primero. El primero era albergar en el mismo sistema nanopartículas de plata y de sulfuro de cadmio, ¿sí? Entonces que estén las dos conviviendo en los poros de nuestro mesoporoso. Hicimos eso, hicimos diferentes estudios, y primero la plata, y después el sulfuro de cadmio, y cómo realizar esa retención. Y cuando fuimos a estudiar la luminiscencia, nos dimos cuenta que la luminiscencia base, que es sulfuro de cadmio solo, no para nada era aumentada respecto de incluir la nanopartícula de plata, sino que muy por el contrario estaba disminuyendo. Así que nos pusimos a pensar un poquito qué podía estar pasando, y claro, las distancias dentro de los poros de un mesoporoso, probablemente incluso hasta en contacto por cómo es la síntesis, son muy chicas. Y si uno mira esa curva que presenté hace 2 filminas atrás, hay una zona muy particular que es lo que llamamos el quenching, la zona donde la presencia de las nanopartículas metálicas genera caminos no radiativos, todo lo contrario de lo que estamos buscando para los Q-dots de sulfuro de cadmio. Por lo tanto, este sistema muy probablemente estaría sucediendo algo de este tenor, por lo tanto no era el sistema que queríamos utilizar, no nos servía para probar lo que queríamos hacer. Entonces ahora lo que queremos es alejar las nanopartículas de metálicas respecto de las nanopartículas de los Q-dots, ¿no? Entonces las pusimos arriba. En vez de tenerlas dentro de los poros, están arriba. Utilizamos un conjunto de nanopartículas
que es un conjunto de partículas relativamente monodisperso, alrededor de 30 nanómetros, que habíamos visto que era un enhancement razonable. Así que allá fuimos, perdón, una ida y vuelta, y estudiamos la luminiscencia, y bueno, por lo menos no hubo disminución, pero claramente no había un aumento significativo que valiera la pena reportar. Nos preguntamos qué era lo que estaba sucediendo, y llegamos a la cuenta de lo siguiente. Si uno registra el espesor de la película delgada, si quieren por unidad de longitud, la densidad de Q-dots que tengo es bajísima, ¿sí? Porque piensen que es aquellos Q-dots que entran dentro de poros de 8 nanómetros adentro de una película delgada. Y claro, la zona de interacción que nos da señal por arriba de la señal basal es una zona muy acotada, o sea, estaríamos con suerte interactuando con 10 nanómetros. ¿Cuántos Q-dots hay adentro de esos 10 nanómetros? Muy pocos. Por lo tanto, la posibilidad que yo tengo de detección de eso es bajísima. Entonces, esto no nos servía. Entonces, el tercer plan fue utilizar un conjunto de nanopartículas, pero ahora polidisperso. ¿Por qué polidisperso? Porque yo ahora, cada nanopartícula metálica va a interactuar con una región de estas Q-dots, y esta va a interactuar con esta va a interactuar con otra, y así sucesivamente, de manera a poder aprovechar toda la película, todos los Q-dots, o la mayor cantidad posible, que viven a lo largo de la película, ¿sí? Entonces, un poco la idea es hacer este scan que tenemos acá. Efectivamente, si esta es la señal basal que teníamos para la luminiscencia, al agregar las nanopartículas de plata, teníamos una señal 5 veces mayor. Además, hicimos una especie de integración sopesada por el histograma de nanopartículas metálicas que teníamos, o sea, cuántas de 10, cuántas de 20, cuántas de 30, y cuál era la luminiscencia esperada, y efectivamente obtuvimos algo alrededor también de 5 veces la luminiscencia. Cabe destacar que estas nanopartículas están con un capping de CTAB, ¿sí? Del mismo que usábamos para las películas, con el objetivo de alguna manera de alejar a las partículas un chiquitito respecto de la superficie, y no quenchear a los Q-dots que estén más pegaditos a la superficie. Bueno, para terminar, entonces lo que tenemos son sistemas versátiles, robustos, que nos permiten diseñar sistemas jerárquicos con propiedades ópticas sintonizables y muy diversas. Pudimos confirmar que hay una sinergia, que podemos generar sinergia entre la fotónica y la plasmónica para generar nuevos dispositivos que pueden dar lugar a sensores de tipo Raman SERS. Pudimos confirmar una sinergia ahora entre la plasmónica y la luminiscencia, que nos da lugar a nuevas arquitecturas basadas en fotoluminiscencia justamente, y bueno, que las simulaciones numéricas y las teorías que pudimos utilizar dieron lugar a un montón de análisis, de conocer la estructura interna, el tamaño de la partícula, poder predecir la respuesta, poder entender respuestas que no entendíamos a la hora de generar nuestros nuevos dispositivos. Esta es la gente que ha estado trabajando, sobre todo lo que son los alumnos, todo lo que tiene que ver con Q-dots es la tesis doctoral de Diego Ona, dirigida conjuntamente con Sara, los laboratorios 6 y 7 de Ignacio y Agustina, en el caso de cristales, la tesis de licenciatura de Rodrigo Martínez Gazzoni, codirigida con Martín Bellino. Seguimos trabajando en enhancement, en intensificación, mediada por nanopartículas metálicas. Ahora vamos a empezar una tesis doctoral con Betty Barja en nanopartículas de upconversion, nanopartículas metálicas en polímeros como catalizadores para combustible. Estamos trabajando en una tesis súper de teoría y simulación doctoral de Leandro Missoni con Guillermo Ortiz. Hemos trabajado en un proyecto muy divertido para generar cristales fotónicos de aluminio anodizado, en un proyecto que estaba a cargo de Ernesto Calvo. Esto es beca de estímulo y laboratorio 6 y 7 de Leandro, Juan y Aníbal.
Bueno, y algunos otros proyectos, y el último que arranca esta semana es la tesis de licenciatura de Agustina con Machine Learning para estructuras fotónicas unidimensionales, aplicado a estructuras. Bueno, les agradezco mucho su atención y no me voy sin antes los avisos parroquiales y decirles que este año retomamos, luego de la pandemia, la escuela, la 10ª escuela de síntesis de materiales, en particular procesos Sol-Gel, que se hace cada 2 años, esta vuelta va a ser cada 3, lleva 20 años de trayectoria, con investigadores que vienen de afuera, con investigadores locales, son 2 semanas a pleno. Nada, están invitadísimos a inscribir a sus alumnos de doctorado, son 2 semanas sin desperdicio. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias, Luz. Muy interesante el trabajo. Recién comentabas sobre un trabajo en relación a anodización de aluminios. Sí, ¿Está relacionado con la patente, puede ser? sí, sí, Ah, eso lo dejé por las dudas, más adelante, acá. Sí, o sea, básicamente cuando uno hace aluminio anodizado, lo que genera sobre un sustrato de aluminio es una capa de alúmina, ¿sí? Esa alúmina en ese proceso electroquímico crece en una forma muy particular, que crece en forma tubular. Si uno tiene un aluminio ultra puro, además de ser tubular, esa estructura es hexagonal. Nosotros nos dedicamos a ver si podíamos generar estos soportes sobre aluminio comercial. El hecho de tener aluminio comercial trajo un montón de otros problemas o beneficios, según como uno lo quiera ver, pero claramente se observa que la estructura que obtenemos no es una estructura hexagonal prolija y perfecta, pero el sistema funciona muy bien. Hicimos todo un estudio con Guillermo Ortiz en particular, porque el sistema es rugoso, entonces todo lo que es la óptica claramente no tiene una respuesta especular tan bonita, y generamos un sistema para poder generar matrices, aprovechar el sistema matricial y estudiar la rugosidad. Hicimos un estudio para FM y a través de este método, y pudimos ver que podemos simplemente midiendo un UV visible o una señal de reflectancia, poder caracterizar la rugosidad sin necesidad de usar el AFM. Esto por un lado, y por otro lado estaba la parte que lo mencionabas de la patente, que es hacer esta señal de anodización, pero por pulsos. O sea, la anodización depende de un montón de factores, en particular de la corriente, del voltaje que uno utilice para hacer la anodización. Ahora, si uno hace esa anodización en forma de pulsos, un pulso de corriente alta, un pulso de corriente baja, alta, baja, alta, baja, lo que genera es una multicapa. Ahí se ve la multicapa, esto también está hecho con Gustavo Jiménez en el INTI, y esa multicapa lo que tiene de particular es que a cada corriente lo que generas es una porosidad distinta. Entonces lo que cambias no es el material, sino la porosidad. Si cambias la porosidad, cambias el índice de refracción efectivo. Entonces generas un contraste de índice entre una capita y la otra, entre lo que se ve como capa oscura, capa clara, ¿sí? Esa modulación de la porosidad en ese canal permite obtener un conjunto muy bonito, tiene otros detalles más, pero un conjunto muy bonito de colores que son de coloración estructural. La patente básicamente se basaba en contar el proceso y en hacer énfasis en que la idea es que cuando uno tiene esos mates o cualquiera de esas cosas que vienen con color de aluminio, son un proceso anodizado, pero el color viene dado porque en esos tubos, se rellena con un pigmento que le da la coloración. Ese pigmento tarde o temprano se termina yendo, y muy probablemente han tenido llaveros que volvieron al color de aluminio típico porque el pigmento se va. Esto es un color estructural, yo lo puedo rayar, lo puedo hacer mil cosas, y el color estructural no tiene por qué irse, porque justamente es por interacción con la luz. Ese es el punto del coso. Bueno, después hicimos más trabajo con eso. bueno, buenísimo. Bueno, me permití hacer la primera pregunta, acá, por ser el presentador, pero vamos a dar lugar a las preguntas
Me tomo un mate, permiso. Sí, aprovechá. Gracias, Lucía. Qué bueno que estás acá. Si hay alguna pregunta que tenemos para hacer a este trabajo tan interesante. A ver. Bueno, acá hay comentarios. Felicitaciones, Lucía, dice. David. ¿Querés que la lea, Luz? La No, estoy pregunta leyendo, la dice... estoy leyendo. Si querés Ah, leerla para el resto, pero yo le voy leyendo. bueno. David pregunta, ¿qué plataforma usan para las simulaciones? ¿Desarrollaron los algoritmos o usan algún open source? Ay, se me fue. Y por otro lado, el uso de... A ver, ¿qué dice acá? Metal. Capaz que vos, Luz, lo podés leer mejor. Sí, dice, me pregunta si tengo plataformas para las simulaciones. No, todas las simulaciones que hacemos son nuestras, o sea, arrancamos los códigos de cero y las ejecutamos nosotros. Eso es algo que aprendí con Ricardo hace muchos años y lo sigo aplicando, digamos, para los sistemas que se pueden, incluso los más complejos que estamos realizando ahora, del diseño de nanopartículas, estos que están acá, a ver, perdón, estos que son supercristales de diferente estructura, que es un proyecto con Guillermo Ortiz, es a partir de un programa que está desarrollado por Guillermo, digamos. En general son todos programas nuestros. Y las nanopartículas metálicas con alguna... No, Fortran lo abandoné hace un tiempo ya. Lo extraño, no te lo voy a negar. Estamos trabajando en Python para lo que es matriz de transferencia, cristales fotónicos, en particular esto de hacer nanopartículas con formas diversas. Uno puede generar la respuesta óptica de sistemas de nanopartículas, lo que quiera. Por eso estamos usando estos que se llaman superelipsoides. Está hecho en Perl, es un código que hizo Guillermo en Perl. Respecto a tu otra pregunta, dice si el uso de nanopartículas metálicas con algún tipo de cobertura aleja los centros plasmónicos. Supongo que te estás refiriendo a lo último que había contado. Esto, que tiene el setup alrededor. Justamente no me interesaba la interacción entre nanopartículas metálicas, sino con los sulfuros de cadmio. Por lo tanto, a mí me interesaba alejar el centro plasmónico de los QDOTs. Por eso tiene el capping de setup. No sé si eso responde tu pregunta, David. ¿No sería mejor? Acercar los centros entre sí, no, yo lo que quiero es alejarlo de la superficie, como que entre centros plasmónicos no me serviría acercarlos, porque las distancias son cortas. Si yo quisiera hacer, en realidad yo arranqué por ahí, ¿no? Decir, bueno, poner todos los centros adentro del mesoporoso, y eso no funcionó. Entonces tuve que alejarlos, porque era demasiado cerca. Bien. De nada. Bueno, yo aprovecho ahí, perdón, Luz, hermosa la presentación, excelente, como siempre. Voy a aprovechar ahí un poquito de lo que preguntaba David. Mi curiosidad es más por qué la utilización de ciertas nanopartículas, que no sé si ya lo habías mencionado, me perdí en la primera parte, pero bueno, si no sería consultarte ahí por qué plata, por qué la utilización de plata. Sí, la plata vino más que nada en este sistema que tengo a mano ahora, porque es el que me permite sintonizar la absorción del sulfuro de cadmio. Si yo usara una nanopartícula de oro, se me va al rojo y no puedo hacer coincidir la absorción de la plata con el QDOT de sulfuro de cadmio. Entonces necesitaba esto. De hecho, estaba bastante en el límite, pues fíjate que no llego a la absorción máxima, ¿no? Sí, sí, sí. Y en el caso anterior, en el otro caso, en el caso del cristal fotónico, tiene que ver con una cuestión más estratégica, de que con las películas delgadas que estamos teniendo, pero que perdí la señal, ¿dónde estaba esto acá? Con las películas delgadas que tenemos, mesoporosas, por los índices de refracción que maneja, conseguir un cristal en el rojo
no es tan trivial como parece, más allá del rojo, por los contrastes de índices. Entonces jugar con un borde de banda alto, jugar con un borde de banda bajo, con una nanopartícula de oro, podía ser complicado. Entonces me convenía jugar más cerca de los azules y amarillos, que es más fácil de obtener por los cristales. O sea, era bien estratégico. En principio debería funcionar con nanopartículas de oro también, no lo llegamos a probar. Bien, bien, perfecto. Bueno, muchas gracias. De nada. Hay otra pregunta. Ahí estaba leyendo. Sí. ¿Qué características tiene el campo electromagnético de excitación? Depende de la situación. En este caso era la longitud de onda Raman, es un láser para Raman. Y en el otro es la longitud de onda de monocromática del equipo de fotoluminiscencia, de la 380. Siempre es monocromática alrededor de la longitud de onda de estudio, digamos. Y estuvimos estudiando, no estuvimos con polarización, no, estuvimos estudiando todo desde el punto de vista de intensidad y a incidencia normal en general. No sé si eso, Pablo, responde. Sí, esa es la pregunta de Pablo. A ver si está por ahí. Ahí, longitud 380. Si la iluminación es homogénea, pregunta. ¿Homogénea espacialmente te referís? Son spots dentro de toda la muestra. De hecho, en este caso particular, por ejemplo, había que tener bastante cuidado de estar midiendo en el mismo lugar cada vez que medíamos, porque justamente como la distribución de nanopartículas adentro del mesoporoso es homogénea, pero no es igual por unidad de superficie, digamos, siempre hicimos todo el esfuerzo por medir en la misma región, en la misma zona. Entonces siempre estar iluminando las mismas nanopartículas de Q-dots, con o sin nanopartículas metálicas, pero eso nos llevó bastante trabajo. De nada. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Si no, vamos cerrando el seminario. Bueno, te agradecemos, Luz, la verdad, impecable el trabajo. Gracias. Así que, bueno, vamos cerrando la charla. Quedamos igual en contacto con el curso que vas a estar dando de este año, ¿no? Es este año, en octubre de este año. En octubre. Sí, me hubiese encantado ir y verlos, pero bueno, nada, la pandemia contesto la respuesta de Jessy. Da créditos, sí, da créditos el curso. Es muy buena pregunta, Pablo. Da créditos, hacemos todo un trabajo para que el curso de posgrado dé los puntos correspondientes, o sea, nosotros pasamos los créditos. Es un curso intensivo de 2 semanas, con parte teórica. Se puede hacer el curso teórico solo o el curso teórico y experimental. Tiene una parte experimental, tiene un workshop, tiene bastante. Son 2 semanas que no haces otra cosa, ni alumnos ni docentes. Intensivo. Luego no necesitan tener un conocimiento previo. A ver, en principio lo han cursado, es un curso de química, digamos, o sea, se basa en química, pero tiene un montón, o sea, de hecho yo doy clase también y yo química en sí no sé, pero doy toda la parte de óptica, digamos, o parte de la parte de óptica. Así que yo creo que con un poco más de esfuerzo por ahí para física, lo han cursado biólogos, físicos, ingenieros, ha habido médicos, o sea, ha habido gente diversa, pero la gran cantidad son químicos o ingenieros químicos. Hay una componente fuerte, pero bueno, yo creo que muchos de nosotros ya en esta área hacemos como una cosa bastante interdisciplinaria, donde inevitablemente necesitamos los químicos de la física y los físicos de la química. Uh-huh. Aprendimos cositas. Nos vamos despidiendo entonces. Gracias, Gustavo, gracias a todos por la invitación. Bueno, María Luz. Bueno, gracias a vos. Gracias. Gracias. Nos vemos, gente. Chao. Un abrazo. Chao, hasta luego. Chao.